4 años en el grupo. Yo me encargo. Bueno, Listo, pues. sí, trabajé alrededor de 4 años en la universidad, primero haciendo la maestría como asistente graduada y después otros 2 años trabajando en proyectos. Y actualmente estoy en una empresa de corredores de seguros en todo el tema de modelación catastrófica, entonces realmente ahorita en mi vida laboral estoy aplicando mucho todo lo que aprendí del tipo de investigación. Hay muchos temas que no son convencionales para la ingeniería civil, pero que donde realmente ahorita se requiere mucha gente y como son pocos, pues hay muy buenas oportunidades laborales y salariales en este tema. Entonces, quisiera contarles un poco de cómo fue mi proceso, pues un poco de la teoría también de la amenaza sísmica y cuáles son las aplicaciones y qué es lo que pueden hacer con esto, tanto trabajando en el grupo de investigación que se animan, en la maestría, como pues más allá en el mundo laboral. Entonces, un poco del contenido de la presentación, de ver un poco de contexto y de cuáles son los conceptos principales de la amenaza, cómo la podemos representar y modelar, porque al final pues, todos son temas inciertos que no podemos predecir con exactitud y tenemos que pues, hacer modelos para poderlos aplicar y pues qué oportunidades hay futuras pues, de trabajo en este tema ahorita en el grupo. Entonces, bueno, todo esto se enmarca, que ya pues, estuvieron en la charla de Rafa, lo vieron en el tema del riesgo probabilista. Quisiera darles un poco también de contexto de que no todos estos temas son totalmente nuevos, hay muchas cosas que ustedes han visto en la carrera. Por ejemplo, pues los que más están enfocados en el tema estructural, la parte de vulnerabilidad, que es poder evaluar qué tan susceptible es una estructura a un evento sísmico. Eso también se puede hacer a otras amenazas, a huracanes, inundaciones, pero poder evaluar pues, esa parte estructural que creo que pues, ya se han visto diseño, en análisis, pues pueden uno aprende a poder evaluar el comportamiento de estas estructuras. También tenemos entonces, bueno, el comportamiento, tenemos lo que es la exposición, que es poder saber qué tengo expuesto, qué se me puede dañar, y para eso son muy importantes pues, tener bases de datos e información espacial. Entonces uno usa también muchas herramientas de lo que vive, por ejemplo, en Geomática, de poder pues, caracterizar pues, sí, todas mis estructuras, y pues digamos que en conjunto con la amenaza que es, pues, es ese fenómeno natural que es independiente pues, de lo que tenga expuesto, ¿no? O sea, en este caso sería el sismo, no importa que haya edificaciones o no, pues si en un lugar tiembla, pues ese, digamos, pues sí, digamos, el fenómeno natural que no le importa que esté ahí o no. Y todo esto al final, lo que nosotros buscamos es integrarlo para ya después saber, bueno, tengo una amenaza sísmica, tengo elementos expuestos, tengo estructuras que se pueden dañar, cómo se pueden dañar, qué tanto se pueden dañar, y poder hacer pues, aplicar esto en estrategias de reducción de riesgos. Esto lo necesitan mucho los municipios, alcaldías, entonces o sea, la universidad la contrata mucho para hacer todos estos estudios. Y acá también un tema que, pues un mensaje que quisiera dejarles es que realmente todo, pues, todo es incierto en la vida, pero pues acá en la aplicación de riesgos sísmicos es donde más lo ve, porque realmente pues nosotros acá vemos evidentemente que no sabemos cuándo va a temblar, dónde va a temblar, qué tan fuerte va a temblar. Entonces, la idea de todo este cálculo del riesgo es poderlo aplicar pues, de forma probabilista, con incertidumbre, pero para darnos una idea y pues digamos que podernos pues, preparar, pero pues realmente en todas las áreas del conocimiento pues sí hay incertidumbre. Listo, entonces empezamos con lo que es pues, ya la amenaza. Acá les voy a dar un poquito de contexto pues, de cómo se generan los sismos, porque hay cosas que también de pronto vieron al inicio de su carrera en geociencias, pero pues son unos aspectos muy básicos que nosotros pues, usamos acá ya para evaluar pues, el comportamiento de las estructuras entre los sismos. Primero es importante pues caracterizar el evento. Si digamos tenemos un sismo que ocurre en una habitación, tiene un tamaño dado, y eso digamos van a ser características intrínsecas como tal al evento. Después tenemos lo que se llama como los efectos de propagación. Entonces, pues listo, yo tuve un evento de una magnitud importante, y ese evento me genera ondas sísmicas que van a viajar en la distancia y se van a atenuar. Obviamente sabemos que si estamos pues, más lejos de un sismo, no lo vamos a sentir igual de fuerte, estando pues, cerca. Y pues hay, digamos, ecuaciones para tratar de medir eso, que tanto se van a atenuar las ondas sísmicas. Y finalmente, tenemos lo que llamamos los efectos de sitio, que es que los suelos pues tienen una respuesta, tienen un comportamiento dinámico,
tiene una respuesta a las ondas y pueden llegar a amplificar los sismos y hacer, pues, digamos, mucho más fuertes los efectos de estos. Entonces, pues eso también se mide. Vamos a tener estos dos primeros elementos que se evalúan en lo que nosotros llamamos roca, que es pues donde ocurre el sismo, y la parte del suelo, lo que pues nosotros llamamos en superficie. Esta presentación va a estar muy enfocada en lo que pues, se llama la parte de roca, y ya pues, espero que en otros encuentros con los expertos de los suelos pues vean, digamos, los siguientes temas. Acá pues un poquito de contexto, que pues, ya muchos conocen, es que pues, los sismos surgen por ese movimiento continuo que hay de las placas tectónicas en la Tierra. Las placas lo que van haciendo moverse también es generar ciertas estructuras en la corteza, que es lo que da origen a lo que tenemos acá, que son las fallas geológicas. Y de ahí, lo que pasa es que las fallas, listo, se están moviendo continuamente, y llega un punto en que, listo, se están tratando de mover, y llega un punto que sobrepasa la resistencia de la roca. Entonces hay, digamos, una ruptura pues, súbita, y eso es lo que se conoce como un sismo, porque es una liberación pues, súbita de energía. Y acá pues, tenemos simplemente pues, unos conceptos que nos van a ayudar como en la presentación de lo que son los sismos. El hipocentro pues, es el punto de donde se origina, tenemos el epicentro, que es la proyección en superficie del punto donde se origina el sismo. Tenemos una superficie donde se va a dar la ruptura, y según esa magnitud del sismo, pues se va a romper en mayor o menor cantidad, pues lo que es el falla, y eso pues va a generar diferentes tamaños de la superficie de ruptura. Acá también tenemos una imagen donde nos muestra como todos los eventos que han ocurrido en el mundo entre 1963 y 1998, donde vemos que realmente hay una concentración importante de todo lo que son las líneas de las placas tectónicas. Y también podemos ver acá en toda esta parte occidental del continente americano, toda la parte pacífica, tenemos una zona muy activa, tenemos muchos sitios. ¿Eso por qué se da? Porque hay una zona que se llama la zona de subducción, que es que pues, tenemos la corteza oceánica, esa es más densa que la corteza continental, entonces subduce, y al subducir pues, se va generando, digamos, hay un movimiento que va generando pues, que sea una zona donde pueden haber pues, muchos eventos. Entonces, pues esto es importante un poquito para entender dónde pueden ocurrir los sismos. Tenemos esta zona y también tenemos pues, todo lo que es la zona cortical, donde les decía que también hay pues, ciertas rupturas, donde pues, hay estructuras geológicas que se ven pues, evidenciadas como fallas. Y según eso también pues, creo que se veían en geociencias hace mucho, pero pues esos tipos de fallas se pueden mover en diferentes direcciones, y eso realmente a lo que nosotros nos importa dentro de la rama de la ingeniería sísmica es que según este tipo de movimientos pueden generarse sismos de diferentes magnitudes e intensidades, y pues digamos que van a ser diferentes las señales sísmicas. Entonces pues es en algún punto importante poder entender esto. Listo, entonces ya teniendo un poquito como el contexto del origen de los sismos, pues ¿qué pasa? Nosotros al final lo que tenemos es que modelar, tenemos que tratar de simplificar toda esta información que hay pues, en herramientas que nos permiten aplicar para todo lo que es el riesgo sísmico. Y entonces acá lo que tenemos es que pues, lo que hacemos en la universidad y pues hacen, digamos, investigadores en esta área es tratar de plasmar toda la información que hay de las fallas en pues, unas superficies geométricas. Digamos que esto pues, es un modelo, no es exacto, pero se trata de identificar cuáles son esas zonas donde se sabe que hay pues, unos movimientos importantes, que serían las fuentes, y tenemos unas que son pues, toda la parte asociada a la corteza terrestre, que son las corticales. Estas son pues, las de Colombia. Y en la subducción podemos sacar, porque les decía, como en la zona en el Pacífico colombiano. Y ya después, pues a nivel pues, mucho más profundo, también tenemos unas estructuras que pueden generar eventos, que pues al ser ya algo muy profundo puede que no sean importantes, pero pues si se generan magnitudes de una, o sea, si se generan magnitudes grandes, sí se pueden llegar a sentir en la superficie. Entonces, pues uno de los primeros pasos de lo que hacemos en esta área, en el grupo de investigación, es un poquito entender esa geología y pues plasmarla en lo que son esas fuentes geométricas. Pero listo, entonces ya tenemos identificado cuáles son las estructuras y la geometría donde pueden ocurrir sismos, pero necesitamos saber también qué tan frecuente es que ocurra un sismo en una falla dada, porque no todas las fallas generan sismos con la misma, pues, digamos, nivel de recurrencia. Hay unas fallas que son más activas que otras, y para identificar eso lo que usamos son catálogos sísmicos, son catálogos históricos. Ya tenemos pues desde alrededor de 1930 que hay instrumentos que nos permiten medir bien todos los sismos, y ahí lo que tratamos de hacer es, listo, si ya tenemos una geometría asignada, pues tratar de asignar esos eventos a cada una de las geometrías y mirar cada fuente qué tan probable puede ser o no que los genere pues, un evento. Esto también, pues, recomendación si les interesa el tema, una de las selectivas, que también es requisito de la maestría de ingeniería sísmica,
y en esta materia digamos que se explica pues, todos estos mecanismos. Pero acá entonces lo que tenemos es, acá les hice mostrar como dos curvas, la roja y la azul, de lo que serían como esos modelos del nivel de sismicidad de las fuentes, de una fuente que es mucho menos activa, que es la roja, donde vemos que igual tenemos magnitudes de alrededor de 4, porque igual sea una magnitud que sentimos, o sea, hay magnitudes mucho más pequeñas, pero que no nos interesa porque no generan efectos pues sobre los humanos, y pues desde magnitud 12 hasta 4, hasta 8, 9, que es lo que ha sido registrado, y vemos que en la roja, pues los eventos que genera por año son pues, mucho menos que pues la azul nos va a dar, digamos, una idea de si una fuente pues, puede generar una amenaza más alta que otra en una zona. Y entonces ya, pues, terminando como la primera parte que era lo del evento sísmico, al final, para entender un evento sísmico necesitamos pues una información pues, básica sobre el evento que es, pues, listo, yo tengo una falla, o sea, pues una representación geométrica, puede ocurrir una ruptura en cualquier punto de la falla, que no sé dónde va a ocurrir, y puede ocurrir una ruptura de diferentes magnitudes, tampoco lo sé, pero para caracterizar un evento en particular, pues yo necesito tener esa información de dónde ocurrió, qué magnitud, a qué falla, pues está asociada. Y es muy común, pues obviamente que tenemos que ver también todo en planos y para muchas cosas necesitamos los epicentros, pues mirar la proyección de las fallas en superficies son los ejemplos para los campos. Pero esa es como la información más importante que nos interesa. Y ahí pues ya tenemos la primera parte, que es como caracterizar el evento, lo que es intrínseco como tal el evento. Vamos con el siguiente punto, que es los efectos de propagación, entonces cómo van a viajar esas ondas con la distancia. Y para esto, pues esto se ve complejo, pero realmente no es tanto, son unas ecuaciones, se llaman ecuaciones de atenuación, que lo que hacen es, con información de registros reales, se hacen unas regresiones, y al final lo que buscan darnos es un valor esperado y una desviación de lo que puede llegar a ser mi aceleración con una magnitud, una distancia dada y otros parámetros sísmicos que ya las leyes más avanzadas pues incluyen más parámetros para ser más exactas. Entonces, esto como se ve, se ve gráficamente como lo tenemos acá al lado, y es que si ven, los eventos de magnitudes más pequeñas, estos de acá, nos van a generar aceleraciones más bajitas con respecto a otros de magnitudes más grandes, digamos el color amarillo. Y si yo estoy más cerca de mi evento, a distancias más pequeñas, pues las aceleraciones también van a ser mucho más altas, así ya me empiezo a alejar desde el punto de estoy en el evento. Entonces, al final, pues, todas estas ecuaciones nos generan gráficas así, donde a mí lo único que me interesa es, visto, ocurrió un evento de esta magnitud en este punto, y yo estoy ubicada a tanta distancia, qué aceleración puedo llegar a sentir y pueden llegar a sentir pues, mis estructuras. Ya tenemos esas dos partes caracterizadas. Y la última es los efectos de sitio, que es pues, entender esa amplificación que se puede dar. Y acá pues tenemos una imagen de lo que ocurrió en el sismo de 1985 de México, que es uno de los eventos donde pues, ha sido más evidente esos efectos de sitio, donde tenemos, por ejemplo, acá pues, el epicentro, la proyección de superficial del epicentro. Tenemos entonces las aceleraciones que se sintieron en ese punto, las que fueron registradas, y vemos que a medida que se iba viajando con la distancia, listo, se fueron atenuando. Hasta el punto que acá donde dice UNAM, ya quedaban pues, muy poquito de la señal, ya estaba, como se dice, casi muerta, por decirlo así. Y cuando llegó al estrato de suelo de la Ciudad de México, que es un estrato súper blanco, ese estrato como que la revivió, por decirlo así, y generó unas simplificaciones súper altas, que fueron las que pues, ocasionaron los daños pues, más importantes. Entonces uno pensaría que ya a esa distancia no va a haber efectos. Pero, pues sí, es muy importante considerarlo, eso es algo que también puede pasar pues, en Bogotá, porque tenemos un suelo. Y ya después, entonces, tenemos que el suelo tiene una respuesta, pero las estructuras también tienen una respuesta. Esto pues, es algo que también se ve en la materia de dinámica de estructuras. Y lo que ven es que según las propiedades de la estructura, como rigidez y otras propiedades, la estructura va a pues, responder de forma diferente a una excitación en la base. Entonces, estructuras que son más flexibles se van a demorar más tiempo en generar una oscilación, usualmente se desplazan más, pero las aceleraciones que sienten no son tan altas. Y eso pues también es importante tenerlo para un concepto, bueno, sí, pero sí para un concepto que es pues, la aceleración espectral. Entonces, de la siguiente diapositiva, lo que vemos acá es una comparación en que tenemos diferentes estructuras con diferentes pues, características y niveles de rigidez, y vemos que van a responder de manera diferente. Entonces veamos, por ejemplo, acá esta estructura que es súper alta, realmente ya la del periodo pues, más abajo, la aceleración es muy poquito. Tenemos otras que según pues, el periodo en el que se encuentra pues, van a sentir más aceleración, y eso es lo que me interesa realmente. Listo. Tengo que todas están sometidas a una misma aceleración en la base,
pero cada una tiene una respuesta diferente y al final lo que me interesa es la aceleración efectiva que va a sentir esa estructura y eso es lo que se denomina como una aceleración espectral, que es una aceleración simplemente asociada al periodo de vibración del edificio. Entonces puedo tener aceleración espectral para un periodo de 0.3, de 1, de 2, de 4, y entonces en este sentido todos los cálculos de la amenaza se tienen que hacer para esas diferentes, digamos, medidas de intensidad, porque yo no sé realmente qué edificios voy a tener y tengo que pues, poderlos evaluar. Listo, entonces vamos al siguiente punto. Tampoco pues, si los quiero confundir con ecuaciones, pero acá lo importante de esta ecuación es, listo, cómo podemos representar y entender la amenaza. Una de las representaciones es lo que se llama la representación probabilista, por lo que les digo, yo no sé dónde va a temblar ni qué tan duro. Y al final lo que yo tengo que hacer es integrar todos los posibles eventos que pueden ocurrir y que me pueden afectar en la zona de estudio y mirar qué efectos me pueden generar. Entonces acá, una de las cosas más importantes en el tema de la amenaza sísmica es poder calcular cuál es la probabilidad o la tasa de exceder una aceleración dada, que lo que les digo se puede expresar en diferentes medidas de intensidad, pero al que no me interesa esa probabilidad de exceder. Y para calcularla yo lo que hago es integrar para todos los eventos la probabilidad de que yo exceda mi aceleración dado ese evento por su frecuencia. Entonces, al final acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando como de ponderar el efecto de los eventos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo eventos de magnitudes muy pequeñas, usualmente son eventos que son muy recurrentes, ¿no? Entonces, lo que tiene magnitud más pequeña va a tener frecuencias altas. Pero hacer eventos pequeños, la probabilidad de exceder una aceleración va a ser chiquita, porque usualmente las aceleraciones tienen son pequeñas. Tenemos por el otro lado eventos muy grandes, no sé, de magnitud 8, 9, que uno casi nunca ve, entonces tienen frecuencias muy pequeñas, pero al generar aceleraciones tan altas, pues me generan esa probabilidad de exceder alta. Entonces al final a mí lo que me interesa es ponderar ese efecto de todos los eventos para ya calcular como mi probabilidad final. Y esto, ¿cómo se ve esa ecuación que teníamos ahí? Simplemente se ve como una ecuación donde tengo el SN de aceleración y tengo el SN tasa de excedencia o probabilidad de excedencia para esas diferentes medidas de intensidad que acá le estoy asociando a diferentes edificios y cada edificio pues, va a responder de forma diferente y me interesa, digamos, calcular la curva específica a las características de este edificio. Y entonces acá, por ejemplo, que vemos que precisamente este edificio de un segundo que tiene pues aceleración más bajitas, la curva se ve pues más pequeña y decae más rápido que pues estas otras dos curvas, pero al final lo que tengo es eso, ¿no? O sea, tasa de exceder diferentes niveles pues, de aceleración. Eso es como uno de los resultados más importantes. Y esa tasa, al final, la tasa como la tenemos es como un número de eventos por año. Si nosotros sacamos el inverso de eso, es decir, es tener cuántos años en promedio yo espero para exceder la aceleración. Y eso es lo que nosotros conocemos, o sea, simplemente el inverso es el periodo de retorno, que ya de pronto pues, muchos lo conocerán porque en la norma nos exigen diseñar para un periodo de retorno de 475 años. Pero eso al final, ¿qué significa cuando uno hace el cálculo de ese periodo de retorno? ¿Qué significa? Eso realmente es una probabilidad de excedencia del 10% de 50 años. O sea, eso que me dice es que yo quiero estar, o sea, si es una probabilidad de excedencia del 90%, del 10% es una probabilidad de estar debajo de esa aceleración el 90% de las veces. Es como tener una confiabilidad del 90% de las veces de que la aceleración para la que yo estoy diseñando no se va a exceder. Entonces, esto es lo que nos da ese número, simplemente como un nivel de confiabilidad que otras normas pueden usar otros periodos de retorno diferentes. Y ya, digamos, el que acá nos piden es este. ¿Y eso cómo se calcula entonces? Digamos, ese espectro de diseño que nosotros tenemos en la norma surge de algo que se llama el espectro de amenaza uniforme, que eso es cómo se calcula. Tenemos, digamos, acá la curva para una medida de intensidad, digamos, esto PGA es como la aceleración que se siente en el terreno, es un periodo de duración de 0 segundos, digamos, es como si no hubiera una respuesta. Ahí. Fijamos un periodo de retorno y leemos la aceleración. Y eso, ¿listo?, nos da un punto en esa curva. Que ahí lo que estamos teniendo es, lo que les digo, periodo contra aceleración para este periodo de retorno. Vamos a la curva de otro periodo estructural. Y lo mismo, fijamos el mismo periodo de retorno porque nos interesa la misma probabilidad de excedencia. Y leemos cuál es la aceleración y tenemos otro puntito, digamos, en esa curva. Y finalmente, pues acá lo hacemos por uno tercero, tenemos otro puntito. Y si lo hacemos para muchos periodos de duración, llegamos a esto, que es lo que se llama espectro de amenaza. Bueno, y nos está diciendo, para esos diferentes periodos de vibración, pues a cada edificio con sus características le va a interesar uno, ¿cuál es la aceleración asociada a esa misma como nivel de confiabilidad?
y esto es, digamos, una de las bases de CISEN, de las normas de diseño de sismo resistente. Entonces acá ya tenemos unas aplicaciones de, bueno, toda esta teoría, cómo la aplica al grupo de investigación y en qué proyectos pues, se puede trabajar desde ese uso. Entonces, uno es lo que les decía, las normas de diseño de sismo resistente. La universidad participó en el estudio general de amenazas sísmicas del 2009, que fue el que se usó como base para la NSR10. Y ahí de lo que se obtuvo son pues, estos mapas con unas aceleraciones pues, esperadas para un periodo, para diferentes periodos de retorno. Y con eso construyeron estos mapas, que es lo que vemos en la norma como parámetros a sub A y a sub B. Esos, digamos que bueno, tienen algunas ecuaciones que surgen de acá, pero esos son los resultados principales. Y con esos parámetros al final, lo que podemos hacer es convertir lo que les decía, estos espectros de amenazas de forma a un espectro de diseño, acá teniendo en cuenta que estos solo es en rojo. O sea, todavía no estamos teniendo en cuenta el efecto del suelo. Entonces, es como si yo mi FA y mi FB lo tomara en uno. Estoy tomando la roja. Pero entonces, listo, ese es uno de los resultados más importantes y siempre que haya una actualización de la norma se tienen que actualizar estos estudios pues para obtener estos parámetros. Otra de las aplicaciones son las microzonificaciones sísmicas. Entonces, acá lo que se busca es poder estudiar una región, identificar algunas pues, unas zonas del suelo donde la respuesta dinámica va a ser muy similar y por eso se llama una microzonificación porque voy generando zonas de respuesta similar para, pues para efectos de diseño y es como para tener unos resultados más exactos de lo que yo puedo esperar en esa región en particular. Y ahí también, como nos sirve, pues necesitamos saber la amenaza en roca, pero también algo que necesitamos hacer es para poder entender cómo responde un depósito de suelo, que eso también pues, es algo que enseñan en la materia de ingeniería sísmica, necesito pues ponerle señales sísmicas. Entonces, lo que yo hago con los modelos de amenaza es sacar estas gráficas que se llaman gráficas de desagregación, que pues a mí en términos prácticos lo que me dan son combinaciones de distancia y magnitud para una región que más contribuyen a mi amenaza. Entonces, yo puedo estar, no sé, parada en Bogotá y dependiendo de las fallas que hay, puede que hayan algunos puntos muy lejanos que al final realmente no me van a contribuir mucho. Pero de pronto, sí, también esos puntos lejanos, las fallas generan magnitudes muy grandes, puede que sí también me contribuya. Entonces, al final, yo lo que necesito ver es cuáles son esas contribuciones que me generan probabilidades de exceder aceleraciones más altas. Pero eso simplemente lo hago para tener como esos rangos que me permitan seleccionar señales que realmente me representen la sismicidad de mi región. Y esto pues es ya pensando en el análisis pues, de dinámica de suelos, que es un siguiente paso. Y otra aplicación que tenemos acá, estos son resultados de un estudio que hizo la universidad para la microzonificación de la ciudad de Ibagué. Y lo que también me permiten es que, listo, acá ya vimos lo que eran esos espectros de amenaza de forma en roca. Lo que hago es, pues, haciendo ensayos y estudiando el suelo, obtengo, y también acá como por un muestreo, porque como les dije, todo es incierto y también las propiedades del suelo son muy variantes, entonces yo tengo que hacer muestreos para poder capturar toda esa incertidumbre, y lo que obtengo son funciones de amplificación del suelo para también diferentes periodos estructurales, que lo que me permiten es traducir esto que está en roca, digamos que es como una multiplicación, multiplicar esto por esto, y llegar a lo que pueden ser ya esos espectros de amenaza uniforme de superficie, y ya tener, digamos, la amenaza considerando todos esos efectos que puede generar el suelo. Y uno de los resultados principales, como les decía, es que uno para diseñar necesita, bueno, la sub A y la sub B que están asociadas a roca, y el FA y el FB que son de suelo. La norma nos los da pues en tablas, y vemos en estas gráficas que tenemos acá, pero en estos estudios de microzonificación, al final, esos factores FA y FB se generan en unos mapas, donde la idea es que las personas pues, de esa ciudad puedan entrar al mapa y saber más específicamente dónde ellos están diseñando, cuál va a ser ese factor que representa mejor pues, las condiciones de amplificación. Es otra de las aplicaciones. Otra es que pues, en el grupo listo se evalúa pues, principalmente la amenaza sísmica, pero también hay otras amenazas que se ven, por ejemplo, impactadas por el sismo. Sabemos que los deslizamientos pueden ser detonados pues, dentro de muchas variables, por ejemplo, por las lluvias, que las vemos pues, de forma más frecuente, pero también por los sismos. Si yo conozco realmente también qué tan frecuente es y qué tan probable es que hayan sismos en un lugar y conozco las propiedades del suelo y de topografía, pues puedo también sacar estos mapas donde puedo identificar cuáles son las zonas donde es más crítico, donde pueden haber deslizamientos, para que también las entidades pues, puedan digamos, enfocarse en ellas y tomar pues, las medidas que se requieren para mitigar ese riesgo. Y otro de los resultados también son mapas de licuación, donde sabemos que obviamente la licuación es ese efecto en suelos principalmente arenados, donde pues, por esa vibración del suelo, el suelo
Es decir, la vibración sísmica del suelo pierde su resistencia, se comporta como si fuera un líquido, se puede afectar pues, principalmente cimentaciones de estructuras, pues la estructura como tal. Y sabiendo también cuál es nuestro nivel de amenaza sísmica y las condiciones del suelo, se pueden sacar estos mapas de la ecuación. Entonces, también es toda una línea pues que se trabaja en el grupo y donde se hacen modelos para poder capturar esto. Acá tenemos pues algunos ejemplos de proyectos en los que participó en la universidad, en la alcaldía de Ibagué, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que es alrededor de Medellín, Popayán, y también se han hecho muchos convenios con entidades pues, multilaterales internacionales como el TIC, donde por ejemplo se hizo una microzonificación para Ecuador. Y bueno, hasta ahí tenemos como una de las líneas y de las aplicaciones que tenemos, que es pues, muy enfocada a la amenaza, pero hay otro tema que nos interesa, pues, que es el riesgo, ¿no? Entonces, para eso hay otra forma de representar la amenaza que se usa mucho, que es la representación estocástica. Y esto que significa es como tratar de partir mis fallas y poder representar toda mi sismicidad, pero en eventos, lo que yo llamo eventos estocásticos, son estocásticos porque realmente no son reales, o sea, lo que yo hago es a partir de mi estructura, de mis fuentes sísmicas, poder, digamos, discretizar las limitaciones y considerar, digamos, escenarios hipotéticos que puedan ocurrir. Y ahí entonces represento mis fallas en diferentes puntitos donde cada uno voy a generar diferentes magnitudes y me interesa, pues, digamos, poder generar como de forma conjunta todo lo que pueda afectar, digamos, mi región. Entonces, tiene que ser algo que realmente represente mi sismicidad. Y de cada uno de esos puntitos, entonces, surgen, digamos, estos mapas donde, pues, lo que les decía con las ecuaciones de atenuación, yo puedo saber, listo, tiembla acá, más o menos cuáles van a ser las aceleraciones que se van a generar en diferentes puntos para diferentes magnitudes. Entonces, cómo puede variar, uno pensaría que no sé, entre 6,75 y 7,75 no habría tanto cambio, pero realmente el cambio en temas de magnitudes al manejar escalas logarítmicas es muchísimo. Y entonces, una de las aplicaciones, que ya les estaba comentando, es el tema pues, del riesgo sísmico. Esta representación nos permite también ir evaluando diferentes eventos, e ir evaluando cómo se comportan las estructuras, cómo se dañan, y al final, pues, qué tanto daño yo puedo llegar a tener por la sismicidad que hay en la región. Y para eso les voy a hablar muy brevemente de los otros componentes que se involucran, que igual cada uno se irá tocando en detalle en las charlas. Uno, lo que les decía, es la exposición. Necesito tener caracterizado que tengo expuesto y para eso pues hago estas bases de datos donde recopilo información de ubicación, valor expuesto, características estructurales. Entonces, al final, esta es una base donde obviamente ya cuando yo tengo un evento particular, puedo calcular mis distancias a cada punto y saber qué aceleración va a sentir y de ahí también saber qué tanto se puede dañar la estructura. Tengo la vulnerabilidad, que es la parte pues, más asociada a lo estructural, que es esa susceptibilidad del elemento expuesto a sufrir daños ante diferentes intensidades. Entonces acá lo que tenemos es que obviamente teniendo la misma estructura, según el nivel de intensidad que llegue, pues yo puedo pasar de tener un daño moderado hasta casi pues, un colapso, y la vulnerabilidad trata de evaluar pues, este tema. Y se representa al final como unas funciones que se llaman funciones de vulnerabilidad, donde lo que se tiene es para diferentes niveles de aceleración, cuál puede ser ese porcentaje de daño que va a tener mi estructura, un daño esperado también y una dispersión. Todos tienen pues, valores esperados y dispersiones, es muy importante considerarlas. Y al final acá lo que tenemos es, por ejemplo, pensemos en estas dos estructuras, donde la que es más alta es más vulnerable que la más baja, y eso es que se traduce, que, por ejemplo, pensando en que llegue un sismo, que haga que esas estructuras sientan una aceleración de 500 dólares, que son las medidas de medir la aceleración. Entonces, una estructura va a tener alrededor del 40% de daño, mientras que la otra ya va a estar en un colapso. Entonces, pues es importante, digamos, evaluar estructuralmente ese comportamiento. Y al final, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues, ¿qué es lo que hago en el modelo de cálculo de mis estudios de riesgo? Es parto de un evento sísmico que ocurre en un lugar. Ese evento me va a generar un campo de aceleraciones. Pensamos que esto ya tiene en cuenta también los efectos del suelo, entonces genera un campo de aceleraciones en la superficie. Y tengo, digamos, acá ubicado un elemento expuesto que tiene unas características y que por ende tiene una función de daño. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, listo, miren el campo de aceleraciones, miro según dónde está ubicado mi elemento expuesto, qué aceleración sintió, y entro con esa aceleración a mi curva de vulnerabilidad y evalúo cuál puede ser mi nivel de daño. Y con eso, pues ya tengo una estimación de las pérdidas. Y esto lo tengo que hacer para todos los eventos posibles que puedan ocurrir. Y lo repito también para todos los elementos expuestos. Entonces, al final es pues, una cantidad de iteraciones que tienen que hacer para capturar el riesgo. Y acá quería mostrarles dos pues, métricas del riesgo que se usan de forma, que
es muy importante en estos estudios de riesgo, y son métricas que ya nos intentan pues, medir lo que son las pérdidas. Entonces, una de estas es lo que se llama la pérdida no esperada, que es tratar de promediar en el tiempo pues todas las pérdidas que pueden ocurrir, digamos, en una ventana de tiempo y tratar de anualizar. Entonces, acá es un principio similar al que veíamos en la amenaza, que trato de integrar para todos mis eventos cuál va a ser el valor esperado de que haya una pérdida por evento ponderado por esa frecuencia de ese evento. Entonces, si al final estoy diciendo, si este evento ocurre tantas veces por año, bueno, me puede generar esta pérdida, le sumo a otro evento que puede generarse tantas veces por año por su pérdida y tengo, digamos, ese valor que es esperado. Y esto se usa mucho en el mundo de los seguros y equivale a la prima pura de riesgo. Si es, digamos, lo que yo intentaría cobrarle a las personas que estoy asegurando para que me vayan pagando año tras año, de modo que cuando ocurra un evento yo tenga, digamos, un capital para pagar pues, ese sinistro. Entonces, digamos que este principio se usa no solo en amenazas sísmicas, sino hasta en amenaza de temas, digamos, de personas, en tema de robos. O sea, ellos hacen un estudio de riesgo y según eso estiman, digamos, qué tanto van a cobrar, pero para saber eso, pues, digamos que hay como un cálculo probabilista detrás. Y con eso vamos a obtener, digamos, obtenemos diferentes mapas. En el portafolio que estamos evaluando, acá tenemos un mapa de Bogotá, y lo que estamos viendo es que tratamos de mirarlo siempre desde dos ópticas. Uno, lo que serían las pérdidas absolutas, o sea, de forma absoluta con respecto a lo que yo tengo ahí expuesta, qué tanto se va a perder. Entonces acá ya vemos que lo tenemos pues, en el billón de pesos, por ejemplo. Y acá se nos, usualmente resaltan las áreas donde hay mayores valores expuestos en la ciudad, ¿sí? Porque usualmente así se dan un pequeño porcentaje de esa indicación, si la indicación vale mucho. En plata me va a representar pues, un valor importante. Pero la otra mirada que también no se nos puede olvidar es la relativa. Y es decir, con respecto a lo que yo valgo, ¿qué tanto me voy a dañar? Entonces, acá se nos resaltan principalmente las zonas que sí son más vulnerables, porque pensemos en una casita de mampostería. No vale mucho, pero llega un sismo y puede dañarse hasta un 70%. Que si igual calculo la pérdida, en plata va a ser poquito, pero pues la vulnerabilidad de esas estructuras es muy alta. Entonces, esto nos permite ser un objetivo. Si yo quiero realmente mirar dónde se van a concentrar las pérdidas en temas de plata, puedo mirar este mapa. Pero si quiero saber cuáles son las zonas que son más vulnerables, que relativo a lo que ellos valen, que se van a dañar en un mayor porcentaje, pues puedo mirar todos estos mapas. Esto es algo, digamos, que se entrega. Pues son los principales y resultados de estos proyectos de riesgo. Y la otra métrica que queremos ver es muy similar a la curva de amenaza, pero con pérdidas, y es también tener como esa probabilidad de excedencia de una pérdida, integrando también todos los eventos específicos. ¿Y esto para qué me sirve? Porque estas curvas, lo que yo puedo sacar es, de pronto para puntos de la curva que ya son muy poco probables, saber qué tanta plata se puede llegar a perder, sabiendo que esto integra, pues digamos, todos los posibles eventos, y tratar de prepararme para esos eventos pues, tan catastróficos que pueden llegar a ocurrir. Entonces, pues eso se traduce así en esta curva donde tengo plata versus probabilidad de excedencia. Y eso, como son tasas de probabilidad de excedencia, lo podemos traducir también, sacar el inverso, que es el periodo de retorno, y sacamos una curva que esta es muy usada, tanto por entidades como por seguros, donde tengo, pues, para diferentes niveles de pérdida, cuál va a ser mi periodo de retorno. Y esto, pues, porque por lo que les digo, digamos que una entidad cuando está a cargo de muchas, de un portafolio grande de edificaciones, o sea, una alcaldía que tiene que responder cuando ocurra un evento, tengo que poder estimar más o menos para un periodo de retorno dado, y eso, pues, digamos que hay ciertos estándares para mirar cuál seleccionar, qué tanta plata voy a perder y en ese momento tratar de pues, preparar financieramente. Entonces, se compran seguros y de hecho las aseguradoras también pues no pueden tomar tanto riesgo, entonces tienen que estar midiendo qué tanto están acumulando para comprar reaseguros, que es como la estructura que les sigue, pero todo el objetivo simplemente es que cuando llegue una catástrofe pues estemos preparados y no nos quedemos sin fondos para pues, atender todas las emergencias. Acá también tenemos pues, otros proyectos que ha hecho la universidad, estos mayoría han sido hechos en otros países que se han hecho, tenemos, bueno, acá en el área metropolitana del Valle de Aburrá, pero hay tenido muchas alianzas con el Banco Mundial, con el BID, para sacar, bueno, en Cali, en República Dominicana, en Perú, en El Salvador, han hecho muchos estudios, sobre todo pues, en infraestructura escolar, que es pues, el tema que viene con RAP. Y la última representación que se tiene es lo que llamamos una representación determinista, que es ya, esto hemos visto cómo integrar todos los eventos que tenemos y cómo sacar métricas a partir de eso, pero para ciertas aplicaciones nos interesa de pronto analizar solo un evento, entonces decir, bueno, hipotéticamente, si en Bogotá temblara y hubiera un sismo de magnitud 7 en la falla más cercana que hay, ¿qué puede pasar? ¿Cuántos pueden ser el número de muertos, afectados?
Entonces, para esto nos sirve pues hacer análisis para magnitudes muy específicas, mirar específicamente y en detalle qué puede pasar. Y tenemos entonces aplicaciones que se han hecho acá en el grupo de investigación ya teniendo en cuenta este enfoque. Por ejemplo, acá tenemos unas tablas que se sacaron para el estudio que se hizo en Medellín, donde se analizaron acá 6 eventos y se sacó, pues estimó para cada evento cuál puede ser la pérdida esperada y cuántas edificaciones pueden llegar en daño leve, moderado y severo, y eso le permite, pues digamos, a las alcaldías empezar a planificar, listo, qué tantas reconstrucciones o reparaciones debo pues, hacer cuando ocurre un evento. Y por el otro lado también, hay toda una línea que es para estimar pues, la vulnerabilidad humana, que nos permite obtener una estimación de qué tantos heridos, muertos y atrapados puede haber. Y esto solamente se hace en escenarios de día y noche, porque pues es diferente. O sea, no sé si ustedes piensan en el día. Ya con la pandemia se ha cambiado un poquito, pero usualmente las casas y las residencias estaban desocupadas en el día y estaban más concentradas en las zonas comerciales y de oficinas y de educación. En la noche ya casi todo está concentrado usualmente en zonas residenciales. Entonces siempre es importante pues, tratar de evaluar esos dos enfoques, pero siempre pues, muy con objetivos de planes de mitigación de riesgo. Y tenemos otra aplicación en la que trabajó el profesor Juan Carlos Reyes con un estudiante doctoral, donde analizaron un evento, lo modelaron en 3D, analizaron todas las propiedades, digamos, del suelo y en detalle, quisieron ver cómo se propagaban esas ondas sísmicas por el suelo de Bogotá. Esto, digamos, tuvo muchísimo trabajo poder llegar a hacer este cálculo tridimensional con modelos desde elementos finitos y demás, pero eso lo permite, entonces lo podemos hacer con un análisis determinista y solo uno, ¿no? Es un análisis en específico. Listo, y ya, pues para terminar, pues quería contarles un poquito de las oportunidades de investigación que hay en el grupo, pues en este momento, para los que les interese, pues el tema de la amenaza sísmica. Ahorita pues empezó, o sea, la plataforma CAPRA es una plataforma administrada por la universidad, que lo que busca es poder estimar y desarrollar pues, conocimiento y herramientas para estimar el riesgo. Entonces, pues acá los invito a que consulten pues, la página y pues hay muchas herramientas y software desarrollado para diferentes amenazas. Ahorita hay uno que todavía está en desarrollo, empecé a desarrollar yo en la tesis y sí me gustaría que alguien pues, lo continuara y lo finalizara, que se llama el CAPRA EQ, y lo que hace es pues modelar sismos. Entonces al final lo que hace es como parte del algoritmo de cálculo, pero al final lo que hace es todo lo que hemos visto, necesito definir la geometría de mis fallas, los parámetros de sismicidad, esas ecuaciones de atenuación que me estiman qué aceleración va a haber, y generar diferentes eventos, porque el objetivo de estos es, pues está de cara a los objetivos de análisis de riesgo, es como el principal enfoque de este software. Entonces al final el programa, ¿qué es lo que hace computacionalmente? Lo que hace es tener una falla, partirla en muchos puntos, seleccionar una magnitud, mirar cuál va a ser su área de ruptura con relaciones que hay para eso, y tratar de pues generar diferentes estructuras con esa magnitud en diferentes puntos de la falla. Y hacer lo mismo para, pues para diferentes magnitudes. Entonces, acá vemos una magnitud más grande, pues va a generar ya rupturas mucho más grandes y requiere, digamos, menos rupturas para cubrir pues, toda mi falla. Pero al final, pues eso es lo que está haciendo. Y de cada una de esas, pues estima lo que va a ser como ese campo de aceleraciones que puede hacer. Esto solo tiene en cuenta pues la parte en roca. Y después hay otros programas que se han desarrollado en la universidad que lo tratan pues, de llevar a lo que será la respuesta de superficie. Y acá entonces, pues para mostrarles un poco qué trabajo hay que hacer, pues digamos que esto todo solo tiene implementado lo que se ven como fallas definidas por vértices. Pero, por ejemplo, como yo les mencionaba, en los mecanismos de subducción también se generan fallas acá dentro de la placa. Y eso pues yo no lo puedo representar efectivamente con pues, una falla, digamos, con un plano. Entonces, hay programas que ya tienen involucrados pues fuentes volumétricas y que sería pues bueno poderlos incluir en el programa. Hay relaciones que nos dicen, lo que les decía, qué tan frecuente va a ser que una falla nos genere una magnitud o no, pero pues esta solo es una de las relaciones más frecuentes que hay, pero por ejemplo, no todas las fallas nos pueden generar sismos de todas las magnitudes. Hay algunas que solo se llaman como fallas características, que solo generan eventos de una magnitud, para las cuales no les sirve pues esta ecuación. Entonces, pues ahí, digamos, también se puede implementar. Tenemos con animación, si quieres. No. Bueno, ¿dónde? Si quieres pasar el primo.
donde pues hay relaciones que nos dicen según la magnitud que tanto va a ser el área de ruptura, pero eso ha sido desarrollado por diferentes autores, que son regresiones, y pues hay muchas relaciones en la literatura. Entonces también hay pues muchas más que se pueden implementar, estas son como las más usadas, esta una que era para lo cortical y esta para la subducción. Y finalmente, el otro tema es pues, lo que les decía, las leyes de atenuación, usualmente son desarrolladas por investigadores que analizan una base de datos particular y generan estas relaciones, pero hay muchas en el mundo, creo que hay más de 200 de estas leyes. Se seleccionaron las que más se usaban en los estudios de esta región, pero pues hay muchas más por implementar y digamos que eso todo tiene pues, un trabajo de ahí para adelante, entonces quisiera mostrarles un poco qué está. Y ya el punto final es poder implementar esa herramienta, conectarla para que se aplique eficientemente lo que es la plataforma de Capra y nos permita pues ya evaluar riesgo cuando le metamos un portafolio y ya. Gracias. Estamos pues, ubicándonos entonces pues, en evaluar situaciones previas o sí. Sí. Listo, sí, después pasamos a lo que pasaría después, cómo o mediante qué métodos se puede realizar si una estructura es funcional, adaptable, teniendo en cuenta las microfisuras que se le pueden generar, o sea, una columna viga y dentro de la estructura que puedan debilitarlas para resistir las cargas que normalmente Sí, lo que te dice, acá está, digamos, toda una parte previa que puede pasar. De hecho, también cuando ocurre el evento, primero vas a hacer simulaciones con las características del evento real que hubo para determinar, bueno, qué aceleraciones se pueden generar y identificar las zonas más críticas. Una vez ya identificando qué pueden llegar a ser las edificaciones, las estructuras más críticas, pues ya, digamos, lo que tú dices, ya es un enfoque muy específico de llegar a una edificación y hacer, pues, o sea, estudios de vulnerabilidad específicos, eso es lo que se hace. Donde se tiene, por ejemplo, a veces en temas de catástrofes, que es lo que más he trabajado, por ejemplo, la unidad tiene que sufrir un levantamiento de todas las estructuras y de forma general, obviamente, pues tendrían que pues, evaluar qué es lo que más y ya, obviamente, pues, o sea, digamos que es en el tema de llegar a entender efectivamente o una estructura específica cómo se dañó, pues se tiene que ir a visitar la estructura, hacer mediciones, entonces, pero ya digamos que eso sería pues, un modelo computacional específico de la vulnerabilidad. Allá atrás. Atrás. Sí, la pregunta es que tú dijiste en un momento que tocaba evaluar como un elemento expuesto, una estructura expuesta a los sismos. Pero también dijiste que se puede evaluar todos los elementos, las estructuras expuestas. Entonces, sería todas las edificaciones de una ciudad. Sí. Hay un costo computacional demasiado alto. Sí, sí, aparte de esas corridas se pueden mejorar. Ahí lo que pasa es que cuando tenemos portafolios tan grandes, tú pues no puedes llegar a entender. Entonces, yo usualmente no tengo el suficiente, pues, digamos, conocimiento o tiempo para ir a levantar estructura por estructura y saber específicamente las columnas tienen ese tamaño y hacer un modelo computacional para cada estructura, digamos que eso no es viable. Entonces, lo que se hace es que se identifican en una zona cuáles serían como las tipologías estructurales. Entonces, yo digo, bueno, tengo muchos concretos, pueden variar entre tantos pisos, pueden tener tantos años de construcción, hago modelos computacionales específicos para esas tipologías, se las asigno a las estructuras y al final lo que el programa pues, va a tener es a cada estructura asociada una función de daño, como se ve ahí, donde él entra con una aceleración y lee cuál va a ser el daño esperado. Pero eso es una curva, digamos que esto es algo aproximado, no va a ser exacto el comportamiento de la estructura, porque son proyectos macros donde yo tengo que, pero sí, digamos que lo que va haciendo es evento por evento, puede ser, no sé, 10.000 eventos, y puedo tener 300.000 elementos expuestos. Tengo que ir uno por uno, mirando en ese punto la aceleración y mirando el porcentaje de daño. A veces, ya cada vez hay programas más rápidos, pero hay algunas cosas que pueden tardar 2 días, por ejemplo. Yo tengo que partirlas a veces como para poderlas pues, correr entre los computadores. Gracias. ¿Tú a qué nivel de resolución has manejado análisis de riesgos, modelos de amenazas? En la universidad, de los más grandes que se hicieron fue el de Medellín, fueron alrededor de 300.000 elementos expuestos. Ahorita en el trabajo en el que estoy, lo que
busca es asesorar a las compañías aseguradoras en su riesgo. Ahí las carteras sí pueden tener alrededor de 400.000, 500.000 riesgos, de 10.000, pero pueden ser, sí, pueden ser. Y ya pues para eso tienen, digamos, computadores con unos servidores. Y ahorita pues realmente nosotros tenemos la plataforma Capra, pero en el mundo hay muchos modelos catastróficos existentes y que requieren ingenieros pues, muy especializados que tengan ese conocimiento de investigación y que puedan, digamos, aportar a, digamos, a seguir mejorando esos proyectos. Vamos allá atrás. Allí en el modelo probabilístico que tú mostraste, es el ejemplo como la probabilidad de que va a ser réplica, porque es un modo que tiene mayor magnitud. Sí. Mayor probabilidad de que haya réplicas. Sí, de acuerdo. Ese es uno de los temas, de hecho, más complejos de incluir en el modelo. De hecho, lo primero que se hace, lo que se busca, uno de los primeros supuestos para toda esta formulación es que los años son independientes. Lo que se hace cuando tú lo analizas es que tienes un catálogo donde puedes tener réplicas y las depuras, digamos que eliminas réplicas para obviamente tener ciclos. Y eso, digamos, que se hace mirando los tiempos de ocurrir los ciclos. Si somos importantes y cercanos, solamente es una réplica del otro. Pero eso se hace porque obviamente el tema de la réplica, si no es extremadamente muy grande, ya va a haber dañado la estructura. Entonces, tu estructura ya no va a estar al 100, sino que va a estar al 70%. Y si llega otro evento, tendrías que partir de ese 70%. Entonces, ya hay modelos que lo están tratando de implementar, pero estos, digamos, que lo hacen independientes asumiendo que cada evento solo le llega a la estructura cuando está, digamos, en buen estado. Pero ese también es un tema de investigación. Al fondo. Normalmente, ¿qué se estudia más como en las pérdidas críticas absolutas o relativas? Sí, depende del enfoque. Usualmente, cuando, pues para los estudios en los que hemos trabajado, se enfoca más en las relativas, porque muchas veces lo que quieren, por ejemplo, las alcaldías es ver principalmente lo que van a ser las zonas más vulnerables, ¿no? De que así absolutamente no sea tanto relativa, pues, en relación a lo que cuesta cada casa, si van a ser poblaciones que van a quedar pues, en una situación de vulnerabilidad. Es muy importante y se asume que en las que de pronto las pérdidas pueden ser más importantes, o sea, de pronto es importante, o sea, para priorización de pronto sería bueno mirar las dos, o sea, que en plata y que por relativa se tengan valores importantes, pero para priorizar, usualmente, pues, digamos, las relativas, y porque usualmente si vemos en ese mapa de Bogotá, pues en las zonas donde vive la gente pues, de mayor poder adquisitivo, que pues puede, digamos, estar mejor preparado, tener seguros que la ayuda. Bueno. Yo tengo una y luego otra. Dani, ¿cómo tenemos en cuenta, cómo podemos manejar tanta incertidumbre? ¿Cómo se debería tratar esa incertidumbre? Sí, pues es un tema, digamos, la mayoría de, son unos que ser conscientes del hecho de que hay incertidumbre, todos tratar de incluirla en el modelo. La mayoría de estos modelos lo que hacen es hacer, y a lo que se está orientando todo este tema es a través de, digamos, simulaciones pues de Monte Carlo, ¿sí? Es una forma más fácil porque uno muchas veces no sabe, uno, pues digamos, vio en la clase de probabilidad, hay diferentes distribuciones de probabilidad, pero uno muchas veces tiene bien caracterizado cuál es la distribución de probabilidad de una variable aleatoria determinada. Entonces, yo, con un número suficiente de simulaciones, puedo tratar de capturar y metiéndole, pues digamos, todo lo que las variables que tenga, pues tratar de integrarlas de una forma pues, mucho más fácil, pero pues costosa. En tu investigación, ¿cómo empezaste a trabajar en todos estos temas distintos a lo que pensaría que solamente van y estudian edificios? Sí, digamos que esto pues es un tema, o sea, el grupo tiene pues, muchos temas en los que no puede trabajar. Yo comencé trabajando como pues hice mi pasantía en el grupo. Antes supe de una monitoría de investigación donde me quise meter y me metí en temas. Al final en el grupo hay tantos temas que si uno le llama la atención en particular, uno pues, le puede decir para que lo puedan involucrar en más de esos temas. Yo tuve como la suerte de que en lo que necesitaban apoyo cuando yo entré era este tema de amenazas que realmente me gustó mucho. Había otra persona, otra niña, que estaba antes que yo, que realmente pues, ella me acompañó en todo. Y eso es lo chévere de lo cuando ustedes entran, no se les va a dejar solos, al principio pues, van unas tareas pues, más sencillas donde se les va enseñando, pero ya después llegan a un punto donde realmente ustedes tienen que investigar y traer cosas nuevas y pues digamos que retarse y eso digamos que pues al final pues genera una actividad súper grande y todo ese método de investigación pues yo creo que es para
de ahí en adelante en la vida en el mundo laboral. A mí realmente me ha servido mucho todo el método investigativo y el hecho de, pues uno, no sé, tiene un nuevo tema y tienes que empezar a leer, también vas a tener apoyo de gente, pero en muchos temas, al final la idea es que tú te vuelvas especialista en ese tema y también pues, enseñes a los demás del grupo. Entonces, pues sí, digamos que eso así es una oportunidad que no se tiene mucho en la parte pues, laboral y que realmente me he dado cuenta que una vez de pronto pensaba mucho que la investigación estaba muy asociada a lo académico ya, pero ahorita lo que les digo, hay muchos cargos, sobre todo en el sistema catastrófico, que piden gente que tenga maestrías o que tenga PhDs, que pues, sepan, o sea, que sean muy expertos en un tema y que tengan escritorio en investigación, pero ya para aplicar cosas pues, muy prácticas. Entonces, realmente cada vez es más necesario. Listo. Dani, con respecto a ese tema, tú ahorita en tu trabajo, ¿cómo estás integrando, digamos, todos estos modelos? ¿Estás modelando, estás utilizando cosas ya existentes? ¿Cómo has integrado, digamos, todo lo que aprendiste acá en lo que tú haces ahorita? Sí, digamos que a mí pues este tema de los modelos de riesgo, de la parte probabilística, me gustó mucho, entonces apenas empecé a buscar de pronto qué hacer después de haber participado también en un tiempo muy bien proyectos en el equipo. Encontré un cargo de una asesor catastrófico en una compañía de seguros, donde lo que se buscaba era como ese conocimiento del riesgo y poder interpretar esos resultados que llegan de esos modelos y que les generan los aseguradores a las aseguradoras, poderlos interpretar. Y ahorita, digamos que ya estoy en una empresa que es una empresa de corredores de seguros y lo que ellos hacen es tratar de, con estos modelos, ellos tienen que ser, pues, asesorar a las compañías aseguradoras, tienen más conocimiento técnico y realmente la base es la misma. O sea, yo, como estoy en Colombia, la parte de evaluar la amenaza sísmica, o sea, cuando uno piensa en catástrofes, uno de los más graves es el sismo, porque es algo catástrofe fuerte que va a afectar un área muy grande, pues al mismo tiempo. Entonces, las aseguradoras tienen que estar pues, muy bien preparadas y todos esos modelos catastróficos realmente usan en principio todo lo que yo pues, aprendí en la universidad, mucho conocimiento muy avanzado que realmente es muy similar al que se usa en estas compañías. Realmente aplicar estos modelos, sacar el modelo de riesgo y empezar a analizar y entender las pérdidas. Entonces, a veces, no sé, de un año al otro tenía un portafolio y el otro año me cambió. Y puede que me cambió porque la compañía suscribió más riesgos y ahora hay más de peores características. Entonces, eso posiblemente cuando tú veas las pérdidas van a incrementar y tú tienes que empezar a analizar. Y es, digamos, usar cargos muy analíticos, trabajos muy analíticos, de empezar a entender. Como tengo tanta exposición, tengo tantas cosas, tengo que empezar a hacer análisis un poco más chiquitos, empezar a entender y a explicar qué es lo que está pasando y creo que este background. De hecho, no todos son ingenieros civiles, hay gente que tiene otras áreas, de economistas, administradores, pero realmente creo que es un área donde debería haber más ingenieros civiles, pues por ese conocimiento que tenemos pues, de las disciplinas. Listo, ya para cerrar, digamos, si yo voy a de pronto empezar mi maestría acá en la Universidad de los Andes en otra parte, o si voy a hacer mi proyecto de investigación el próximo semestre, o si me regalé a ser parte del CIMOC, ¿qué me recomendarías de pronto estudiar? ¿Dónde debería empezar para estudiar este tema? Sí, pues de este tema, hay mucha literatura, yo creo que también te puedo compartir. Digamos que hay el estudio que hizo la Universidad de 2009, es un documento muy chévere porque está muy bien explicado, explica toda esta teoría. Ahorita hay un estudio más avanzado que tiene temas más complejos que hizo el Servicio Geológico en el 2020 para pues, posiblemente la siguiente norma que va a haber. Entonces yo creo que de esos dos, y hay otro programa que se usa también en la materia de ingeniería sísmica, que se llama OpenQuake, que tiene muchos algunos manuales que explican pues, muy bien cómo es este tema y pues pueden empezar a hacer, digamos, con el programa que es muy fácil de hacer pruebas, que no sé, modelo una falla y tengo este elemento con esta función de vulnerabilidad que hay unas llaves que ustedes pueden descargar y pueden empezar a mirar y jugar qué tanto me está impactando, qué tanto no. Pero sí, yo creo que esos serían como los tres documentos con los que yo empecé. Listo, perfecto. Entonces, pues si no hay más preguntas, con eso daríamos, digamos, fin al segundo encuentro del CIMOC. Gracias, Dani, nuevamente. Muy buena presentación. A ustedes, pues gracias por la asistencia, muchachos. Nos estaremos viendo en otra ocasión más adelante.